Hola, este es el video número 5 del curso online de Introducción a las Inversiones. En este video nos vamos a concentrar en entender un poco más en detalle cómo funcionan los bonos, sobre todo lo que implica el riesgo de prestarle dinero al Estado y ser un inversor que trata de ganar dinero a través de los intereses que el Estado nos va a pagar por prestarle y sobre todo el riesgo de no cobrar el capital. Vamos también a conocer algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo funciona el bono en sí, cómo podemos medir algunos indicadores que nos dicen qué tan seguro o tan inseguro puede ser invertir en bonos, y nos va a dar el pie para luego pasar en el sexto video a la simulación de inversión en 4 bonos distintos. ¿Cuáles son los riesgos de prestarle dinero al Estado, es decir, de tener bonos o de comprar los bonos, y cómo podemos entonces anticiparnos a si estamos invirtiendo en algo que no es para nosotros o que estamos en condiciones de hacerlo porque entendimos los riesgos? En líneas generales, prestarle plata al Estado es darle plata al Tesoro. Y el Tesoro, como vimos en los videos anteriores, puede tener déficit, es decir, que esté gastando más de lo que recauda, con lo cual prestarle a un deudor que está en una situación así de complicada quizás no sea del todo interesante para nosotros. Cuando hablamos de riesgos, básicamente lo que tenemos que considerar es si el Estado está o no en déficit y si está pensando un plan y lo anunció y lo está ejecutando para llegar al déficit cero y eventualmente tener superávit. Luego tenemos que evaluar si le vamos a prestar pesos o dólares y entonces tener en claro si tiene los dólares para devolverlo o si tiene una dinámica esta economía para conseguir los dólares para devolver el dinero que pide prestado el Estado. Y por último, también considerar qué cantidad de deuda lleva emitida y cómo se está acumulando para determinar entonces si ese deudor es o no más o menos solvente. Es decir, si está en condiciones de devolver sin problemas al momento del vencimiento la cantidad de dinero que debe. Cuando hablamos de dólares, vamos a tener que entender un poco la dinámica que permite que los dólares ingresen y salgan de la economía, y eso implica entender cómo funciona el mecanismo de acumulación de reservas del Banco Central, que es el principal tenedor de dólares del sistema. Los dólares o cualquier moneda internacional de un país fuerte pueden ser acumulados mediante compras o ventas que realiza el Banco Central, de la misma manera que cualquiera que participa en el mercado de cambios puede comprar o vender dólares. La diferencia es que el Banco Central puede hacerlo con muchísima más fuerza que cualquier otro operador del mercado de cambios. Los dólares, por lo pronto, sabemos que ingresan a la economía por la vía de las exportaciones, es decir, cuando una empresa vende un producto o un servicio y entrega valor al mundo, a cambio recibe dólares. De la misma manera, esos dólares pueden salir cuando las empresas importan o cuando los consumidores consumen productos importados. Es decir, se trae valor de afuera y tenemos que dar dólares a cambio de eso. Un servicio como el turismo funciona también como un mecanismo de exportación o importación, pero del otro lado de la frontera. Es decir, cuando vienen turistas a gastar dólares, funciona en algún punto como una exportación, pero está sucediendo fronteras adentro. Y cuando los ciudadanos argentinos salimos al mundo a viajar o a consumir, básicamente lo que estamos haciendo es generar el mismo efecto que una importación, porque están saliendo los dólares, simplemente que sucede fronteras afuera. Pero el comercio no es el único carril que tiene para salir el dinero o entrar. También está la cuenta capital. ¿Qué significa esto? Todo el dinero que puede entrar cuando tenemos inversores internacionales que quieren participar y hacer negocios en nuestro país es recibido y es cambiado a pesos para poder alquilar un espacio físico, un local, oficinas, pagar sueldos en pesos, pagar impuestos, comprar insumos nacionales, etc. Entonces esos dólares ingresan al país y son cambiados por pesos. De la misma manera, cuando los argentinos queremos invertir y hacer negocios afuera del mundo, compramos dólares y los enviamos afuera para hacer negocios en otros países. Pero también puede entrar dinero por la cuenta capital a través de préstamos, que es una forma de inversión de un inversor internacional. Trae los dólares para dárselos al tomador del préstamo, al deudor, y de esa manera el deudor luego con esos dólares puede venderlos y pagar gasto en pesos y después devolverlo en dólares más adelante si es que consigue dólares para hacerlo. Y nosotros como residentes también podemos prestar dólares a otros estados como inversores en deuda extranjera. Otra manera por la cual puede entrar dinero es por
el ingreso de capitales que tengan los residentes afuera del país, es decir, por la repatriación de capital, que puede ser capital declarado o puede surgir de un proceso de un blanqueo, que es lo que sucedió a comienzos de 2017. La diferencia en un caso de repatriación y en un caso de blanqueo es que antes estaban declarados al fisco y en el caso de un blanqueo no, se empiezan a declarar luego de habérselos ocultado y eso implica que se pagan algunas multas y no necesariamente ese dinero después ingresa al país en una repatriación, pero a partir de ese momento ya está declarado. Luego se puede dar también un mecanismo de salida de capitales que tiene que ver con empresas que hacen negocios en el país, multinacionales básicamente, y quieren, luego de que ganan dinero, llevar parte de esas ganancias a su casa matriz. Entonces eso puede hacer que salgan dólares de la economía. Es decir, con los pesos que ganan, compran dólares y los sacan afuera del país. Y tenemos también la posibilidad, que no es muy frecuente en Argentina, de que entren dólares por ciudadanos que están trabajando en otros países y ganan sus ingresos en moneda internacional y lo mandan para Argentina, para sus familias. En Centroamérica es muy común y es una cantidad de dinero muy importante. En el caso de Argentina no es tan decisiva esa entrada de capitales por esa vía. Pero lo que sí tenemos es una forma de salida de capitales conocida como fuga, que es ciudadanos que mandan su dinero afuera del país. Y no necesariamente cuando hablamos de mandarlo fuera del país es el único esquema de fuga de capitales. Comprar dólares y guardarlos abajo del colchón es una forma muy frecuente de fuga de divisas. ¿Por qué? Porque salen del sistema y no participan del proceso de generación de valor, dejan de circular dentro del sistema. En cualquier caso, cuando estamos hablando de el tesoro y la capacidad de que acceda a dólares para devolver el dinero que tomó prestado en dólares, tenemos que entender que primero hay un mercado único y libre de cambios, el MULC, y luego está el tesoro comprando o vendiendo dólares dependiendo si le prestaron dólares y necesita pagar gasto que le está generando déficit hasta que logre equilibrarse, o comprar dólares o pedir más dólares prestados para hacer un roleo de deuda, es decir, conseguir dólares para pagar una deuda que está por vencer o intereses de esa deuda. Pero de todas formas lo que es interesante entender en relación al mercado único y libre de cambios es que el Tesoro puede ir y demandar los dólares ahí o venderlos ahí. El Banco Central, de hecho, puede operar también en el mercado único y libre de cambios toda vez que, bajo el régimen actual, el dólar esté debajo del piso de la zona de no intervención, es decir, por debajo del valor que determina que no está en línea con la inflación que se está verificando y nuevamente hay un techo de la zona de no intervención a partir del cual el Banco Central podría salir a vender dólares. Entonces, esta dinámica hace que se acumulen reservas en el Banco Central o se pierdan reservas en el Banco Central y que el Tesoro, de alguna manera, sea un promotor de la acumulación de reservas, porque se necesitan dólares para honrar sus deudas, o que sea un mecanismo de salida de dólares porque empieza a pagar deuda y empieza a devolver los dólares que se acumularon en un primer momento, ya sea por la vía del comercio o por la vía del capital. Lo que es importante entender es que en la medida que el tipo de cambio está muy alto, tenemos más facilidad para exportar y tenemos menos incentivos para salir a hacer turismo afuera, y al revés, tenemos también dificultades para importar y tenemos un interés de los turistas de afuera por venir a comprar y a viajar a Argentina porque está más barata. Y en la medida que el tipo de cambio se aprecia y se pone muy bajo, el mundo nos resulta barato, exportar se nos vuelve muy difícil y importar se vuelve más fácil y competir con los productos importados para la industria local se complica cada vez más y eso hace que tengamos un déficit comercial, con lo cual empezamos a perder dólares por el lado del comercio. Asimismo, si tenemos problemas de confianza y no hay mucho interés en hacer negocios, o de hecho empieza a haber miedo, empieza a salir capital, empiezan a salir dólares del sistema, con lo cual eso podría desatar una crisis cambiaria. ¿Es posible medir los riesgos, entonces, en relación a esta dinámica que puede generar problemas en el cual el Estado se quede sin los dólares para pagar su deuda? Sí. ¿Quién se dedica a medir qué tan riesgoso es prestarle a un país? Las calificadoras de riesgo. Son empresas que lo que hacen es evaluar qué tan complicada está la situación de un país en relación a otros países y tienen un esquema de tabla donde cuanto más arriba en la tabla estás, más solvente sos como deudor. Esto vale para empresas pero también para estados. Y de esa manera hay un esquema de organización con notas que le avisan al mercado cómo ven ellos
la capacidad de repago de deuda de distintos estados o empresas. Las más conocidas son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Tenemos entonces en la tabla de mayor a menor el nivel de riesgo calificado y podemos ver entonces que Argentina está por debajo de Brasil, que está a su vez por debajo de Perú, que a su vez está por debajo de Chile, que es quien tiene la mejor calificación en Latinoamérica de su deuda. Otra forma de medir el riesgo es a través del indicador de riesgo país. Este indicador lo que hace es tomar un bono equivalente a uno de Estados Unidos y dice, bueno, este país respecto a un mismo bono con una duración similar, supongamos 10 años, tiene una diferencia de tasas de X cantidad de puntos. Cada punto porcentual de deuda son 100 puntos básicos. Esto significa que si un bono a 10 años de Estados Unidos paga un 3% y un bono a 10 años de Argentina paga un 11%, la diferencia entre 11 y 3 es de 8, y en ese caso el riesgo país sería de 800 puntos básicos. En la medida que la tasa de interés que se pide para que se le preste dinero a Argentina va bajando porque disminuye su riesgo, es decir, cuanto más riesgoso prestar dinero, más tasa de interés van a querer los inversores. Si el riesgo baja, va a bajar la tasa de interés y entonces va a bajar el riesgo país expresado en menos puntos básicos de riesgo. En el extremo del riesgo está la posibilidad del default. ¿Qué significa esto? Es la cesación de pagos. Significa básicamente que llegó la fecha de pago de intereses o de deuda y el Tesoro no tenía los dólares suficientes como para realizar el pago y se declara en cesación de pagos. Es un proceso bastante complejo. Argentina, la última vez que pasó por algo así fue en el año 2002 y tuvo que activar una renegociación, solicitar una quita de la deuda que tenía acumulada y evaluar si era posible conseguir algún tipo de refinanciación que le extendiera el tiempo de devolución del préstamo. Desde ya, no todos los tenedores de bonos, cuando sucede esto, acceden de buena manera y muchos activan procesos como juicios que pueden durar muchísimos años y poner al país en una situación internacional compleja. El default se trata de evitar por todos los medios. No es una situación agradable. De ahí que la jurisdicción sea tan importante, porque un país que entra en default y hay que reclamar los derechos que no son cumplidos en un tribunal de ese mismo país, hace que ese título de deuda no sea tan atractivo como uno que me permite como inversor reclamar en un tribunal internacional que tiene capacidad de forzar al Estado a tratar de negociar y justamente apretarlo, en el buen sentido, para que cumpla con sus compromisos. Vamos a tratar de entender ahora cómo funciona la lógica que hace que algunos quieran comprar bonos y otros quieran venderlo. ¿Qué es lo que hace que frente a un mismo título y frente a una misma situación del país, algunos estén interesados en comprar esos bonos y otros los quieran vender? Bueno, básicamente tenemos dos puntos de vista diametralmente opuestos. Es decir, hay alguien que cree que es un buen momento para sacarse de encima los bonos y hay alguien que cree que es un muy buen momento para comprarlos. ¿Qué puede estar motivando el que esté vendiendo? Quizás encontró una oportunidad de hacer un negocio más rentable, o quizás subió demasiado el riesgo y los bonos cayeron de precio porque nadie los quiere tener y no prefiere quedarse a esperar a ver el final de la película, que quizás es el default. Entonces, frente a un aumento del riesgo, también puede darse la posibilidad de que se esté vendiendo. Y el que está comprando en una situación así, bueno, quizás el que está comprando cuando los bonos subieron de precio se siente más tranquilo porque bajó el riesgo. O al revés, quizás el que está comprando frente a una baja muy fuerte está especulando con que lo que viene por delante no es tan apocalíptico y entonces es una posibilidad de comprar bonos de ese país a un precio muy barato. La realidad es que nunca vamos a poder ponernos de acuerdo sobre qué es lo que está pasando, porque en ese caso no habría transacciones, nadie querría comprar ni vender si todos pensamos exactamente lo mismo. Esa diferencia en el punto de vista o en las necesidades o en las intenciones de hacer otro negocio distinto y salir de bonos o entrar porque se volvieron atractivos o se volvieron más seguros, hace que en determinados momentos tengamos quizás más compradores y en determinados momentos tengamos más vendedores. Es decir, toda transacción necesita de compradores y vendedores, pero si hay más interesados en comprar, probablemente el precio tienda a subir. Y si hay más interesados en vender, probablemente el precio tienda a bajar. Y eso hace que a lo largo del tiempo tengamos fluctuaciones en el precio del bono, simplemente
por una diferencia de presión entre oferta y demanda. En relación a esto, entonces se vuelve importante entender el volumen. ¿Es realmente importante la cantidad de transacciones que hacen que un precio suba o baje? Sí, cuanto más volumen tengamos en un activo financiero operando en ese día, nos va a dar la pauta de cuántas oportunidades de compra y venta tenemos, pero también si esa tendencia de precios subiendo o bajando se está dando con muchas transacciones. No nos olvidemos que cada transacción al final del día es una opinión respecto de cuánto vale ese título. Y si hay muchas transacciones diciendo este título está bien que esté subiendo de precio o que esté bajando, se empieza a hablar de un consenso de mercado porque el volumen lo está apoyando. El volumen, además, nos permite comparar activos entre sí. Podemos ver que un bono tiene mucho más volumen promedio que otro y entonces nos va a dar más oportunidades de comprar y de vender, es decir, de salir y de entrar de esa posición como inversores. Vamos ahora a hablar de la relación entre el precio de los bonos y la tasa de interés. Hay una regla fundamental en esta dinámica que necesitamos mantenerla fresca en todo momento para entender un poco la dinámica de tasa de interés y precio de bonos. Cuando sube la tasa de interés, el precio de los bonos tiende a bajar. Y cuando baja la tasa de interés, el precio de los bonos va a subir. ¿Cómo funciona esta regla? Básicamente aplicando el valor del dinero en el tiempo. Podemos calcular que tenemos la posibilidad de hacer un plazo fijo, supongamos, a un año, donde invertimos 100 pesos al 12% anual. Eso va a hacer que esos 100 pesos, a través de ese 12%, capitalicen hasta convertirse en 112. Y esa tasa también la podríamos aplicar para determinar cuál debería ser el valor hoy de un bono cupón cero que dentro de un año va a pagar 1. ¿Por qué? Porque no tendríamos que tener diferencias entre lo que rinde un activo y otro si no hay diferentes tipos de riesgo. Es decir, supongamos que este plazo fijo o este cupón cero no nos dan rendimientos diferentes porque el riesgo es el mismo y el tiempo de duración de la inversión es el mismo. Entonces, vamos a aplicar ese 12% para descontar ese valor 1 del futuro y traerlo al presente. Entonces, esa tasa del 12% convierte ese 1 del futuro en 89 centavos del presente. Lo que hace que si esa tasa de interés se va del 12 al 15, el precio en el presente va a caer. Es decir, suben las tasas de interés y cae el precio en el presente del bono. Y si la tasa de interés baja al 9%, el precio en el presente va a tender a subir, es decir, se irá en este caso a 92 centavos. Esto lo que refleja básicamente es esa relación que explicaba hace un rato. A medida que las tasas suben, los precios de los bonos en el presente caen y viceversa. Esto nos permite tener una idea aproximada de cuál debería ser el precio técnico de un bono en función a el conocimiento de todo su cronograma de pagos, su flujo de fondos. Si tenemos, por ejemplo, un bono que va a vivir 10 años y durante esos 10 años va a pagar 2 cupones de interés por año y a partir del sexto año va a empezar a pagar un quinto del capital con el segundo cupón, sabemos exactamente cuánto va a pagar mientras tengamos el bono. Quiere decir que el precio del bono equivale al valor presente de cada pago del futuro descontado por una tasa de interés y equivale a sumar esos valores presentes como si cada uno de esos pagos fuera un cupón cero independiente de sí, con vencimientos diferentes. ¿Qué más deberíamos saber para operar con bonos? Lo primero que hay que asumir es que no necesariamente vamos a estar operando, simplemente podemos ser compradores de bonos y cobrar una renta periódica cada 6 meses o cada 3 meses a través de los cupones, que es la forma más simple de vivir de rentas, que es lo que hace cualquier persona en un país más o menos desarrollado. Es muy raro que un jubilado se compre uno o más departamentos para cobrar alquileres. Lo más frecuente es tener bonos del país en el que uno reside e ir cobrando intereses de forma periódica. Eso es lo que se define ser cuponero. Ahora bien, no viene mal que conozcamos algunos conceptos que nos permiten entender un poco mejor cómo se comportan los bonos y qué podemos esperar en función a los distintos contextos en los cuales estemos comprándolos o vendiéndolos. El primer concepto es el de valor residual, y esto hace referencia a cuánto capital le queda por devolver a ese bono. Como veíamos en el caso anterior, en el ejemplo de este bono a 10 años, si durante los últimos 5 años va a ir pagando un poco de capital,
todo el interés que paguen los cupones a partir que va pagando el capital es sobre el valor residual, no sobre el valor nominal, porque el valor nominal es el capital que debe, y si el capital que debe empieza a ser amortizado, empieza a ser pagado, el valor residual entonces es menor que el nominal, hasta llegar a cero cuando amortiza completamente. Otro concepto que tenemos que manejar es el de renta anual. La renta anual es básicamente la tasa de interés que va a pagar el bono sobre el valor nominal o eventualmente, si ya empezó a pagar capital, sobre el valor residual. Si el bono dice que va a pagar el 9%, significa que va a pagar, en caso de un valor nominal de 1, 9 centavos por año. Luego tenemos los conceptos de rendimiento corriente o current yield y duration. El rendimiento corriente o current yield nos está dando una idea de cuánto cobraríamos en función al valor del bono en el mercado, no en función del valor nominal. Vamos a detenernos un instante en este concepto. Acá pueden suceder tres cosas. Que el bono en el mercado cotice a la par del valor nominal. Esto significa que si el precio en el mercado, supongamos, es de 100 pesos y el bono va a devolver 100 pesos, el cupón en ese caso, si va a pagar un 4% de interés, nos va a dar 4 pesos sobre el valor nominal. Es decir, no hay diferencia entre el precio del mercado y el valor nominal. Pero en el mercado puede darse un contexto de incertidumbre, de mayor riesgo y de mayores vendedores que compradores, entonces el precio del bono va a caer. Eso no implica que se siga cobrando un 4% sobre el valor nominal, que sigue siendo 100. ¿Por qué? Porque este bono va a devolver 100 al vencimiento. Quiere decir que en intereses va a pagar un 4 sobre 100, es decir, va a seguir pagando 4 pesos. Pero estos 4 pesos, si los comparamos con los 95 que deberíamos pagar hoy en el mercado, no dan un 4%, dan un 4,2%. ¿Por qué? Porque estamos ganando más con menos inversión. Al mismo tiempo, podemos tener una cotización sobre la par. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que pagar hoy en el mercado más pesos que los que va a devolver en capital al vencimiento para ganar una tasa en relación al valor nominal igual. ¿Qué significa esto? El bono va a seguir pagando 4% sobre el valor nominal 100. O sea, va a pagar 4 pesos, pero vamos a tener que desembolsar 105 de capital para cobrarlo, y eso va a hacer que el rendimiento disminuya, se vaya a 3,8% en este ejemplo. Con lo cual acá también empezamos a ver esta relación en la que el precio del bono sube y el rendimiento baja. Y si el precio del bono en el mercado cae, implícitamente su rendimiento tiene que ser más alto. Es decir, hay una relación entre precio y tasa representada por el rendimiento del bono cuando cotiza bajo la par o sobre la par, que nos muestra la relación entre tasa de interés y precio del bono. ¿Por qué puede terminar cotizando un bono sobre la par? Porque quizás fue emitido en un momento de mucho riesgo y mejoran las cosas, la situación respecto a la capacidad del Estado de pagar su deuda se despeja respecto del miedo de que pueda llegar a tener un default o una situación de renegociación. Entonces aumenta la cantidad de compradores y tira el precio para arriba, y la tasa que pagó en el momento de emisión, que quizás era un momento bastante más complejo, se va volviendo cada vez más baja, y implícitamente en el rendimiento de los bonos emitidos en el pasado va a ir también bajando por el lado de un aumento de sus precios. Por último está el concepto de duration. La duration básicamente es una fórmula matemática que permite medir la sensibilidad del precio de los bonos a la suba o baja de la tasa de interés. Esto significa que frente a una misma suba de tasa de interés, no vamos a tener el mismo impacto en dos bonos diferentes si un bono es más largo que otro. ¿Qué le va a pasar al bono más largo? Va a caer con más fuerza que un bono más corto. ¿Por qué? Porque tiene muchos más periodos para descontar con una tasa de interés más alta. Entonces, esos periodos del futuro van a valer mucho menos en el presente que en el caso de un bono corto, que quizás tiene menos periodos para descontar, entonces no caen con tanta fuerza, y además son periodos que están más cerca en el tiempo, entonces no hay tantos años para traer al presente. Así como un bono más largo, por la duration, es castigado con más fuerza cuando la tasa de interés sube y aumenta el riesgo, cuando la tasa de interés baja, son los bonos que más posibilidades tienen de generar ganancias de capital, es decir, que su precio suba frente a una baja de tasa de interés. Por eso la duration también es un parámetro de cuánto riesgo estamos asumiendo cuando estamos invirtiendo en bonos.
los bonos más largos son esencialmente más riesgosos que los bonos más cortos en líneas generales. ¿Cómo se opera con bonos en home banking? Bueno, vamos a necesitar obviamente tener abierta la cuenta comitente, cuenta custodia o cuenta títulos, y luego vamos a tener que ingresar a nuestra cuenta con nuestro usuario. En el mismo panel en el cual tenemos el acceso a las distintas inversiones que vimos en el principio, en los otros videos, vamos a elegir ingresar a bonos y acciones. Seleccionamos el tipo de inversión y luego, normalmente si la interfaz del banco comparte lo que es el espacio para bonos y acciones en un mismo lugar, vamos a tener que elegir dentro de ese lugar si vamos a invertir en bonos o acciones. Y luego, qué tipo de bonos queremos comprar. Si son bonos públicos, es decir, bonos del Estado o de alguna provincia, o bonos privados, es decir, obligaciones negociables o bonos corporativos, que son títulos de deuda emitidos por empresas. En este caso vamos a elegir para el ejemplo de la confección de una orden de compra de bonos, el bono discount que vence en 2033. Cada activo financiero se identifica con un código alfanumérico que es el ticker. En el caso del bono discount, el ticker es DICA o DICA. El ticker es lo que nos permite buscar información de cada uno de los activos financieros, porque cada uno tiene el propio. Entonces, si queremos identificar de qué título se trata o de qué acción se trata, cada uno va a tener el propio y de esa manera podemos buscarlo tanto en los sitios de información financiera como en las terminales que utilizan los agentes de bolsa. Una vez que seleccionamos el bono, vamos a la confección de la orden propiamente dicha. Lo primero que vamos a tener que elegir en un bono como estos es en qué moneda vamos a comprarlo. Estos títulos cotizan en pesos y en dólares, a pesar de que pagan los intereses en dólares y que el capital lo va a devolver en este caso en dólares. Para el ejemplo vamos a intentar comprarlo con pesos. Luego vamos a indicar de dónde vamos a sacar el dinero, en este caso sería nuestra caja de ahorro en pesos o, si estamos operando a través de un broker, con los pesos que tenemos en nuestra cuenta comitente. Le indicamos finalmente la cantidad que queremos comprar, es decir, el valor nominal que estamos efectivamente adquiriendo en esta transacción, si se concreta, y el precio límite. ¿De dónde sale la relación entre cantidad y precio límite? Básicamente del total que queremos invertir. Precios por cantidades nos da un número que es el total que estaríamos desembolsando, sobre el cual después se va a cobrar la comisión si la transacción se concreta. Para ser más precisos, el precio límite también funciona como una señal de que si no se consigue ese valor en el mercado, no ejecuta la orden. Uno podría también ingresar la orden a precio de mercado. Significa que va a ir a aceptar el precio de venta más bajo que se esté ofreciendo en ese momento. Pero si uno manda una orden al mercado a precio de mercado, corre el riesgo de que justo esté subiendo el precio y lo termine pagando quizás un poco más caro que si pone un valor límite y dice, bueno, más caro que esto no voy a pagar estos bonos. En este caso, estamos probando comprar una cantidad de 300 bonos. Al confirmar la orden, va a salir disparada al mercado y si en el transcurso del día conseguimos que el precio que pusimos sea parte de uno de los precios que el mercado validó mediante una transacción, vamos a terminar siendo dueños de esos bonos que vamos a verlos acreditados en 48 horas y los pesos que teníamos en nuestra cuenta van a desaparecer y van a ir a parar a la cuenta del vendedor. Es importante entender que si el precio de mercado que pusimos se quedó corto, es decir, si pusimos un precio límite y el mercado nunca llegó hasta ese valor, no va a haber orden de venta que machee con nuestra orden de compra. Entonces, ese día no vamos a poder haber comprado los bonos.